que dijo que... Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Bien, gracias. Qué bueno. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, vamos a iniciar nuestra videoconferencia el día de hoy. Y la parte de hoy vamos a trabajar 3 aspectos. 2 últimos estudios del nivel de prefactibilidad. Y vamos a trabajar lo que prácticamente sería la evaluación del proyecto. Iniciamos entonces con la última videoconferencia. Y de tantos fracasos, de tantos... muy bien. El día de hoy, entonces, vamos a trabajar con lo que sería la parte del... Vamos a trabajar lo que sería impacto ambiental, el estudio financiero, y vamos a trabajar lo que es la evaluación del proyecto. Buenas noches, doctor. Le saluda buenas Claudia noches. López. ¿Qué tal, Claudia López? ¿Se logra ver la pantalla? Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, primero vamos a trabajar lo que sería el estudio de impacto ambiental. Lo que se busca en este estudio es al analizar el impacto que el proyecto puede tener en el ambiente y luego, después de que analizamos el impacto, establecemos planes de mitigación y neutralización de esos daños. El estudio de impacto ambiental también nos va a estar dando información para los egresos del flujo de caja principalmente. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿ante quién debo yo de presentar mi estudio de impacto ambiental? Esto va a depender del área donde estamos realizando nuestro proyecto, ¿verdad? Guatemala está dividido en 2 áreas. Ambientalmente tenemos un área que sería el área protegida del país. Lo que está colocado aquí en color verde ese es el área protegida del país. Y lo que está con fondo blanco, esa es área libre. Entonces, ¿ante quién lo presento? Pues depende del área donde lo voy a hacer. Podríamos estarlo presentando ante el CONAP, que es el de áreas protegidas, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, o lo tendríamos que presentar en el MAR, que sería la parte que está en donde no es un área protegida, que en este caso está en grisáceo o blanco, ¿verdad? Lo segundo que tenemos que plantearnos acá es ¿dónde puedo yo evaluar a priori el tipo de daño que provoco? Y entonces, si ustedes entran a la página del MAR, todos los años se publica un listado taxativo de proyectos sobre las industrias o actividades. Y entonces, nuestro proyecto puede entrar en cualquiera de estas 4 categorías. Podríamos causarle un bajo impacto ambiental,
¿verdad? Y entonces ahí ustedes pueden ver, digamos, cuando estamos provocando un bajo impacto ambiental, chequeamos el proyecto y entonces vemos qué tipo de daño podría estar provocando. El daño también puede ser de moderado a bajo, ¿verdad? Ese sería el B2. Y podríamos tener de moderado a alto, que sería B1, o alto impacto ambiental. Dependiendo del tipo de daño que se provoca, así va a ser el nivel de profundidad del estudio. Digamos que un estudio de bajo impacto ambiental pues no requiere tanta profundidad como lo requeriría un estudio de alto impacto ambiental. De hecho, este tipo de estudios uno lo trabaja en outsourcing con empresas o profesionales que estén avalados por el Ministerio de Ambiente. Y digamos, los precios van a variar mucho, dependiendo si es un estudio de tipo A, B1, B2 o simplemente un estudio tipo C. El ambiente está compuesto por 5 componentes. Son los que uno identifica al ver el ambiente, que sería el suelo, el agua, la flora, la fauna y la atmósfera. Cada uno de ellos, digamos, tiene un papel muy importante dentro del ambiente, ¿verdad? El suelo, por ejemplo, es el sustrato y sirve, digamos, también para contener todos los minerales que sirven para formar alimentos. El agua tiene que ver con todo lo que es el movimiento de fluidos, ¿verdad? Está la máxima que era que dice que si no hay agua, no hay vida. El agua prácticamente es la que desarrolla la vida. De hecho, estamos compuestos en un buen porcentaje los seres humanos por agua. Luego está toda la parte vegetal, que sería la flora. Importantísimo porque son los que prácticamente producen alimentos. Capturan el CO2 del aire, lo fijan por medio del proceso de fotosíntesis y liberan oxígeno a la atmósfera. Luego la fauna, que son parte de la cadena alimenticia, ¿verdad? Y ayudan a regresar nuevamente los minerales al suelo, ¿verdad? Se recuerdan que dice que polvo somos y al polvo regresaremos. Entonces la fauna pasa por toda la cadena alimenticia hasta llegar a seres vivos saprófitos que devuelven los minerales al suelo. Y todo esto, digamos, está rodeado por la atmósfera, que es una capa protectora de la Tierra y que además tiene oxígeno como uno de sus componentes principales, que es lo que nos sirve a nosotros para respirar, y el proceso, prácticamente en el proceso de fotosíntesis, el oxígeno también es fijado para formar los carbohidratos. Entonces, digamos que el ambiente o el medio estaría compuesto, prácticamente sus 5 grandes elementos son esos. Entonces lo que tenemos que hacer es, la estructura que yo esperaría en el estudio de impacto ambiental es que primero ustedes hagan un resumen de sus actividades, ¿verdad? Luego describan cómo encontraron el ambiente, o sea, cómo encontraron el suelo, el agua, la flora, la fauna y la atmósfera. Esto es importante porque no es lo mismo montar un proyecto en un área ambientalmente intervenida que en un área virgen. O sea, yo hago más daño en un área virgen que en algo que, digamos, si yo voy a poner mi negocio en un edificio que ya está construido, es muy diferente. El tercer punto es que viendo las actividades que yo voy a realizar, entonces voy a chequear el impacto que provoco. Entonces tienen que agarrar actividad por actividad y ver el impacto que provocan en el suelo, en el agua, en la atmósfera, en la flora, en la fauna, ¿verdad? Por ejemplo,
si digo voy a construir un edificio, ¿no? Probablemente un impacto es que voy a botar árboles. Voy a cambiar el uso del suelo. Entonces ustedes tienen que identificar qué tipo de impactos ustedes podrían estar provocando. Ya teniendo los impactos identificados, entonces tendríamos que hacer planes para mitigar, neutralizar o eliminar esos daños. Entonces digamos que si yo boto algunos árboles para construir, me comprometería a mitigar sembrando árboles en otra área. Y todo esto debería de estar llevando sus costos. Al final, ustedes deben de establecer a una estructura de costos y en esencia, digamos, el estudio de impacto ambiental es todo lo que lleva, ¿verdad? Un resumen de las actividades, una descripción del ambiente, identificar los impactos que provocamos, hacer planes para mitigar, neutralizar o eliminar el daño y luego establecer los costos de esos planes. Esto, desde luego, es el contenido, siempre va a tener su introducción, sus conclusiones, por supuesto, ¿verdad? Y en una manera muy pragmática, digamos, esa es la estructura que yo esperaría del estudio de impacto ambiental. Sé que no, muchos de ustedes no son especialistas en este tipo de estudio, pero debemos de conocer la estructura general y aventurarnos a hacer un tipo de estudio de impacto ambiental. Muy bien, ese es el primer estudio que vamos a realizar. El segundo estudio es el estudio financiero. Por favor, quiero que notemos que en este estudio lo que vamos a hacer es una integración de toda la información que ya hay en el proyecto. Recuerden esto, en su examen final, nosotros no vamos a investigar ya nada, sino que lo que vamos a hacer aquí es una integración de toda la información, porque supuestamente ya la información va a estar en los otros estudios, en el estudio técnico, en el estudio administrativo legal, en todos los otros estudios están la información y aquí lo que voy a hacer sobre todo es integrar. Acá voy a determinar al final si el proyecto genera utilidades. Voy a visualizar de dónde es que proviene el financiamiento de los proyectos, qué impuestos voy a pagar y cómo voy a repartir las utilidades del proyecto. El estudio financiero en esencia va a tener 4 cuadros resúmenes. El primer cuadro va a ser el cuadro del flujo de caja del proyecto. En el material del Classroom les pusimos ahí un video donde les muestro cómo construir el flujo de caja del proyecto. Pueden irlo a revisar allá. Luego, un cuadro de financiamiento. Identificar el origen y los costos del financiamiento. Luego, un cuadro de impuestos. Y por último, un cuadro de repartición de las utilidades. En el flujo de caja, nosotros tendríamos que definir el tiempo de vida útil del proyecto. Hay que construir un rubro de ingresos, uno de egresos, y la diferencia de los dos prácticamente nos deja la utilidad. Dependiendo del país, digamos, donde con nosotros estemos trabajando, también tendríamos que calcular el impuesto cuando nos inscribimos en función de utilidades. Tendríamos que restar el impuesto al final para tener así un rubro de utilidades netas. Cuando el flujo de caja se realiza para pagar sobre utilidades, también conviene para que las utilidades sean más bajas, calcular las depreciaciones y esas se pueden poner también como un rubro de costos con el fin de que las utilidades sean menores
y luego se le vuelven a sumar para que el efecto sea cero. Si estamos ante el pago de utilidades en Guatemala, actualmente el impuesto que se paga es de un 25%. Ahora, si el pago del impuesto es sobre ingresos, entonces se paga 5% sobre los primeros 30,000 mensuales y se paga un 7% sobre el resto. Hay algunas cosas importantes que tomar en cuenta aquí. En el último año de vida útil del proyecto, como ingreso adicional, uno debería de colocar el valor de rescate del proyecto, el cual se establece pensando en la posible venta que nosotros vamos a hacer del equipo, de la maquinaria, de los terrenos, de las carteras de clientes. Y entonces a eso se le llama el valor de salvamento, porque cuando el proyecto concluye, yo todavía puedo tener ingresos provenientes de lo que queda con el proyecto. Otro aspecto importante en esto es que en el periodo cero, así se identifica, nosotros vamos a colocar ahí lo que sería la inversión del proyecto. Algunos libros dicen que no pueden haber ingresos en el periodo cero, ¿verdad? Sin embargo, dependiendo del tipo del proyecto, sí podría haber un ingreso en el periodo cero. Digamos, por ejemplo, cuando construimos un edificio y construimos toda la parte de los sótanos, podríamos empezarlo a alquilar y eso sería prácticamente un ingreso en el periodo cero. Del estudio técnico, administrativo, legal y de impacto ambiental, ¿verdad? Nosotros vamos a estar calculando egresos. También en el estudio de mercado uno calcula algunos egresos para publicidad, ¿verdad? Y todo lo que es inversión se coloca en el periodo cero y a partir del periodo 1, uno ya va a ir colocando los costos operativos. Es decir, que en la línea de tiempo la inversión va en el periodo cero y cuando el proyecto ya principia prácticamente a funcionar, entonces nosotros vamos a tener ahí ya los ingresos y gastos. Ya estamos teniendo ingresos propios del proyecto y gastos. No olviden algunas cosas muy importantes. En el último año de vida útil del proyecto va el valor de rescate. La inversión va en el periodo cero. Y no olviden que sí podríamos tener ingresos en el periodo cero, que la mayoría de libros dicen que no. En la práctica hemos visto que si tenemos ingresos provenientes de la inversión, eso se puede considerar como un ingreso en el periodo cero. Luego tenemos que construir un cuadro de financiamiento del proyecto. Tenemos que establecer el origen en los costos, digamos, de los fondos. Los fondos pueden provenir del capital propio, de un préstamo, una deuda, de donaciones, de acciones o de llamamiento a capital. Aquí tienen que construir un cuadro como cuando ustedes compran una casa o un vehículo, donde ponen cuánto van a estar pagando en cada periodo y cuánto van a ir aportando a capital, porque nosotros deberíamos de siempre que prestamos un dinero para un proyecto, ese hay que devolverlo. Aunque sean fondos propios, el dinero también tenemos que devolverlo. Entonces hay que hacer un planteamiento donde nosotros indicamos cómo es que vamos a regresar esos fondos. Ese sería el cuadro de financiamiento. Luego va a venir, perdón, en este cuadro explicábamos, ¿verdad? Que hay una fila donde nosotros ponemos el ingreso al capital, ¿verdad? Otra fila donde vamos a poner cómo vamos a amortizar el capital
y otra donde vamos a estar colocando el pago de los intereses. Esto, digamos, prácticamente es como cuando hacemos un plan de pagos. Luego, el tercer cuadro que hay que armar es un cuadro de impuestos. Los proyectos, dependiendo del país, van a tener una serie de impuestos. En el flujo de caja colocamos el impuesto sobre la renta, pero aquí ya vamos a tener impuestos como el IVA, vamos a tener algunos impuestos de ministerios en particular, ¿verdad? Algunos arbitrios municipales. Entonces todo esto hay que hacer un cuadro mostrando los impuestos que vamos a pagar, ¿verdad? En cada país esto puede estar variando, ¿verdad? Si el impuesto puede ser a las utilidades, podría ser al patrimonio o a los ingresos, ¿verdad? Normalmente los impuestos, si son a las utilidades, se principian a pagar hasta que uno ya está generando utilidades. Luego, en la parte financiera, tenemos que armar un cuadro de repartición de utilidades. Esto hay que hacerlo de antemano porque ya cuando estamos generando dinero, prácticamente todo el mundo le quiere echar mano. Entonces debe quedar bien claro cómo se van a repartir las utilidades, ¿verdad? Lo ideal sería que en este cuadro de repartición de utilidades, uno deje un porcentaje para el crecimiento de la empresa. Diríamos que es para el propio proyecto, hay que dejar un porcentaje para gestionar un proyecto o para futuras ampliaciones. Desde luego hay otro rubro que ese sí se va a repartir entre los dueños. Y hoy en día se está también comprendiendo que los proyectos deben de repartirle dinero o utilidades también a su entorno, ¿verdad? Ustedes ven ahora con esta coyuntura que hay, empresas que están saliendo a donar una serie de cosas para poder paliar la crisis, ¿verdad? Y prácticamente las empresas están dando esto de sus utilidades, ¿verdad? Y aunque algunos critican o dicen, pero la verdad es que ha habido una buena recolección de utilidades que están proviniendo, digamos, de las empresas y que nos van a estar sirviendo ahora para paliar la crisis. Esto se acuña como responsabilidad social o como conciencia ambiental. Hay algunos que dicen dando es como se recibe, ¿verdad? Y la realidad es que si los proyectos contribuyen a su entorno, ellos mismos se blindan para el futuro. Entonces este cuadro de repartición de utilidades es bien importante. Con esto, nosotros prácticamente tendríamos hasta este momento ya concluido nuestro proyecto a nivel de perfectibilidad. Hemos construido el estudio de mercado, el técnico, el administrativo legal, el estudio de impacto ambiental y el estudio financiero, ¿verdad? Vamos bastante bien, ha habido bastante trabajo en estos días y pues hay proyectos interesantes que se están desarrollando en este momento, ¿verdad? Ojalá que algunos de esos ustedes lo logren echar a andar. Luego, nosotros deberíamos de realizar una evaluación del proyecto. Después que realizamos el proyecto, ahora viene la pregunta, ¿será que conviene hacer el proyecto? ¿Verdad? Y una de las cosas que hay que hacer primero es una evaluación cualitativa. Y para eso se hace lo que se llama como un análisis de congruencia, buscando que el objetivo general del proyecto esté alineado con el objetivo de la planificación. Desde luego,
en el caso de ustedes no hay, digamos, una planificación o un plan previo. Entonces chequeen que el proyecto sea congruente con lo que el grupo prácticamente realizaría, ¿verdad? Entonces tenemos que observar que exista una congruencia de ese nivel. Luego tenemos que ver las viabilidades. La palabra viabilidad quiere decir que el camino esté despejado. Y acá tenemos que ver las viabilidades primero intrínsecas. Tendríamos que ir a leer cada uno de los estudios y después que leemos sobre los estudios, entonces nosotros vamos a venir y a partir de ahí vamos a ver si el proyecto es viable desde el punto de vista de mercado primero, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista administrativo legal, desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Y también desde el punto de vista del impacto ambiental. Entonces chequeamos si el proyecto realmente tiene toda la investigación y cada una de estas partes indican que el proyecto se puede hacer. Luego tendríamos que trabajar lo que corresponde al entorno del proyecto y acá vamos a evaluar los contextos. Primero el físico natural, a ver si donde el proyecto se va a desarrollar es viable, ¿verdad? Si no hay algún problema que no le permita desarrollarse. Por ejemplo, se estuvo trabajando en Ciudad San Cristóbal como una ciudad muy futurista hace algunos años, pero sucede que no se habían dado cuenta que ahí había una falla muy grande, una falla geológica. Cuando es el terremoto del 76, entonces la parte físico-natural da problema y ya no se venden los terrenos. Hoy en día eso se volvió popular y en un terreno se tienen hasta 10, 15 casas en este momento. Luego hay que ver el entorno económico, ¿verdad? ¿Cómo anda la economía del lugar donde yo voy a poner mi proyecto? Si realmente el ambiente económico es bueno como para que el proyecto se pueda desarrollar, ¿verdad? Luego tenemos el entorno político y de ahí tenemos el entorno social. En cuanto al entorno político, tenemos que ver si el proyecto no afecta, digamos, algunos grupos de poder, ¿verdad? Si no hay problema con esto. Y en la parte social, sobre todo en Guatemala, hay mucha parte cultural, religioso, que en un momento dado podría poner en duda la viabilidad del proyecto. Y luego la parte jurídica. En Guatemala se trabaja el famoso derecho consuetudinario y las costumbres se vuelven leyes y hay que ver si alguna costumbre no estaría afectando nuestro proyecto. Luego, al proyecto hay que hacerle una evaluación cuantitativa. Para eso hay que calcular los indicadores financieros, el BAN, TIR, relación beneficio-costo y la TIR modificada. Hay videos en esta última unidad donde muestran paso a paso cómo poder calcular estos indicadores utilizando Excel. Tienen ustedes este cuadro del cálculo de los indicadores financieros y ahí en el video mostramos cómo es que se calcula cada uno de ellos. Si se sitúan sobre la fórmula, también tienen el cuadro en Excel. Ahí pueden ver de dónde a dónde es que sale cada uno de los elementos. En forma general voy a decirles que el valor actual neto es un indicador que me dice cuáles serían las utilidades del proyecto llevándolo todo al periodo cero, o sea, actualizando todas las utilidades. Por favor, recuerden algo muy importante aquí, que para que el proyecto pueda realizarse o esté adecuado,
el BAN debería de estar por lo menos mayor o igual que 0. El otro indicador es la tasa interna de retorno. Y esta tasa interna de retorno es la máxima tasa que un proyecto podría aceptar sin perder ni ganar. Esta se compara contra la tasa que yo le pido al proyecto, la tasa de retorno que yo le pido al proyecto. Y entonces si la TIF sobrepasa esa trema, entonces me indica que el proyecto sí debería de hacer. Y la relación ingreso-costo debería de estar por encima de 1. Y aquí lo que se hace es una división de todos los ingresos actualizados y todos los egresos actualizados, ¿verdad? Entonces la relación, el equilibrio, digamos, estaría en 1, dividiendo el bando de ingresos dentro de egresos. Y si el indicador es mayor o igual que 1, entonces convendría hacerlo, ¿verdad? Esa es la idea acá. Esta parte también se puede sensibilizar. Hay un video que muestra cómo es la sensibilización. Y entonces en la sensibilización lo que nosotros haríamos es modificar algunas variables para ver si el proyecto es sensible o no. Es decir, por ejemplo, podemos variar el precio y vemos qué pasa con nuestro proyecto. Si los indicadores financieros no se comprometen ante cambios de algunas de las variables, ¿verdad? En Excel esto puede hacerse muy fácilmente. Hay herramientas como buscar objetivo, tabla de datos, está también escenarios, ¿verdad? Y ahí en uno de los videos muestro cómo lo podríamos hacer. En Excel estas herramientas están en datos, análisis sí o análisis de hipótesis, dependiendo qué tipo de Excel tienen ustedes instalado. Luego, también podemos calcular el riesgo o la incertidumbre, ¿verdad? El riesgo es cuando yo conozco las probabilidades y la incertidumbre es cuando no la conozco. Y el cálculo se hace a través de estas fórmulas. Esto cuando uno tiene datos históricos se puede realizar. Y calcula uno una desviación estándar, se calcula una media. Y a partir de ahí podríamos calcular un coeficiente de variación para ver cuánto está variando los precios o los ingresos, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a nosotros a ver qué tan riesgoso puede ser el proyecto. Para esto tuvimos que haber hecho varios proyectos antes, ¿verdad? Y en función de eso podemos tener calculadas probabilidades y podríamos tener flujos de caja calculados, ¿verdad? Este sería un ejemplo desarrollado de esto, ¿verdad? Con datos históricos, por ejemplo, se tiene un flujo de caja en donde nosotros tendríamos que un evento puede dar 2,000, digamos, de BAN. El 30% históricamente presenta 2,000, el 40% 2,500 y el 30% 3,000. Entonces lo desarrollamos, el ejemplo lo tienen ahí en su material, hasta llegar a calcular el coeficiente de variación. En este caso, por ejemplo, el coeficiente de variación es 0.15 y lo que nos está diciendo es que el riesgo, el coeficiente de variación prácticamente sería el riesgo para el proyecto desde un 15%, ¿verdad? Les reitero, esto se puede calcular si no tiene datos históricos. Muy bien, yo quiero en este momento dejarlo por ahí y quisiera
que ustedes me planteen si tienen algunas inquietudes, algunas dudas. Es tiempo para que las planteemos en este momento. Sí, Marisela, ¿alguna duda? Doctor, buenas noches, mucho gusto. Tengo una inquietud. Hay unos archivos Excel que usted subió ahí a Classroom, pero al momento de yo bajarlos me baja en PDF. No sé si alguno lo logró hacer en Excel, pero a mí me baja en PDF. Ok, cuando usted entra al material hay 3 puntitos del lado derecho. Ajá. Entonces en esos 3 puntitos hay una opción para abrir en una nueva hoja y ahí lo puede bajar en Excel. Ah, bueno, está bien. Muchísimas gracias, doctor. Okay. Ahí están las fórmulas y todo de cómo se hacen los cálculos. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas noches, doctor. Le saluda Claudia. Claudia, Sí, mucho gusto. con una duda. El proyecto completo se tiene que entregar el día domingo. Sí. Por las bases que vi ahí que teníamos que conformar. Ajá. Sí, De todos los numerales. prácticamente la integración de todo, ¿verdad? Ajá. Entonces sí es para el domingo 3. El domingo, ajá. Bueno, muchas gracias, doctor. Esa era mi inquietud. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Cómo van con su trabajo? Bien, gracias a Dios. Ahí un poco cansados, pero bien, doctor. Gracias por toda la introducción. Ok, perfecto. Rodolfo, ¿cómo vamos? Bien, ahí vamos adelante, doctor. Ya estamos trabajando en eso. Ya estamos sacando varias información. Ok. Entonces, vamos más o menos todavía. Ok. Pablo, Doctor, ¿cómo vamos? disculpe con una pregunta con referente al examen. ¿De dónde nos va a venir? ¿Cómo nos va a venir directamente? Este O es un sea, examen de 10 preguntas de selección múltiple, de cosas muy generales del curso muchas y gracias. y de algunos aspectos de la realización del proyecto. Puedo decirles, por ejemplo, miren, dónde investiga usted, por ejemplo, el tipo de empresa que va a formar con su proyecto. Entonces, si se recuerdan, esto lo hicieron en la parte legal, ¿verdad? Administrativa legal. Entonces, preguntas así muy definidas, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Okay. Bueno, muy bien. Si ya no hay más intervenciones, entonces vamos a dejar por acá nuestra videoconferencia. Muchas gracias por su atención y por el trabajo fuerte en estas 3 semanas y estamos concluyendo nuestro curso el día domingo. Feliz noche. Bendiciones, doctor, y gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Noche.